Introducción. SEO negro. Pagaré $50,000 a quien pueda hacer que este bebé deje de llorar. Las palabras cortaron la tensión en primera clase como una cuchilla. Se oyeron jadeos, las cabezas se giraron y, por un momento, todo se detuvo, excepto el bebé, que lloraba más fuerte. Sus diminutos pulmones, de alguna manera, amplificaban la desesperación hasta convertirla en caos. Se suponía que era un vuelo rutinario de Nueva York a San Francisco. Pero en algún lugar sobre Colorado, el vuelo 771 se había convertido en una olla a presión a 10.600 metros. Los viajeros de negocios se frotaban las sienes. Una pareja con antifaces a juego discutía en voz baja. En el asiento 1A, el multimillonario magnate tecnológico Grant Whitmore se desmoronaba. Grant era conocido por controlar los mercados, dirigir las salas de juntas y transformar el panorama de las tecnologías financieras. Pero hoy, nada de eso importaba. Ni el traje de 5 cifras por el que sudaba. Ni los artículos de bebé de diseño que había empacado. Ni siquiera la imagen cuidadosamente seleccionada por su equipo de relaciones públicas del padre viudo más codiciado de Estados Unidos. Porque su hija pequeña, ella, de 9 meses, había estado llorando sin parar desde el despegue, y nada la ayudaba. Ni el ruido blanco, ni los iPads, ni siquiera el mordedor orgánico diseñado por pediatras suizos. Durante más de 3 horas, los llantos resonaron en la cabina como una sirena que nadie podía silenciar. Fue entonces cuando apareció ella. No estaba en primera clase. Ni siquiera era una pasajera, solo una camarera negra con un delantal de tripulación, llamada a última hora para cubrir a una azafata enferma. Pero permaneció allí de pie junto a la cortina, tranquila, serena, con la voz baja pero firme. «Señor, creo que puedo ayudar». Todas las miradas se clavaron en ella. Algunos escépticos, otros molestos, algunos visiblemente ofendidos, como si hubiera cruzado una línea invisible. Una mujer como ella ofreciendo ayuda a un hombre como él en un avión como este. Pero lo que sucedió después lo cambió todo. Esta no es solo una historia sobre un bebé que llora o un director ejecutivo estresado. Es una historia negra sobre los instintos por encima del estatus, el corazón por encima de la jerarquía y un momento que reescribió las reglas. Madair. Si te gustan las historias impactantes de la vida real que empiezan con el caos y terminan con la conexión, estate atento. Y si nos ves desde cualquier parte del mundo, deja un comentario rápido y dinos desde dónde te unes a este viaje. Ahora, respira hondo y abróchate el cinturón. Este vuelo está a punto de ponerse emotivo. Su nombre era Yaya James. Para la mayoría de la gente en ese avión, era invisible. Solo otra azafata con un delantal azul marino, el pelo recogido y una etiqueta con su nombre prendida. El tipo de persona que piensa sin mirar. El tipo de mujer en la que solo te fijas cuando tu bebida se retrasa o tu bandeja no cierra. Pero ese día, Yaya James era más que una camarera a 10.660 metros de altura. Era una fuerza de la naturaleza disfrazada de poliéster y sonrisas educadas. A sus 27 años, Laya había aprendido más sobre la paciencia, la presión y la interacción con la gente que la mayoría de los ejecutivos que le doblaban la edad. No tenía títulos de universidades de la Ivy League. No tenía contactos, ni capital, ni siquiera pasaporte. Pero lo que sí tenía era instinto y una fluidez emocional que no se puede enseñar. Era hermosa, pero no con el estilo de las portadas de revistas de alto impacto. Laya tenía una belleza serena, de esas que perduran. Piel morena y tersa, pómulos altos y ojos tan profundos que parecía que sabían lo que ibas a decir antes de que lo dijeras. Había calidez en su sonrisa, pero también algo más agudo, como si hubiera visto demasiado y lo hubiera superado todo. Laya creció en el este de Oakland. Su madre trabajaba doble turno en una residencia de ancianos hasta que el cáncer se la llevó cuando Laya tenía solo 16 años. Su padre había entrado y salido de prisión desde que tenía memoria. Eso dejó a Laya al cuidado de 2 hermanos menores,
uno con asma y el otro nacido 10 semanas antes de tiempo. Para cuando se graduó de la preparatoria, podía envolver a un bebé mientras dormía, manejar un nebulizador con una mano y calmar a un niño pequeño que lloraba con la otra. Nunca se quejó, ni una sola vez. Su lema era simple: superar el presente, planificar el futuro, proteger a los tuyos. Siempre había soñado con ser terapeuta pediátrica. Pero los sueños cuestan dinero, y dinero era algo que Laia nunca tuvo. Así que se afanó, trabajando de camarera, cuidando niños, haciendo turnos de vacaciones en el aeropuerto. Cualquier cosa que la acercara un poco más a ese sueño. El trabajo en la aerolínea no era permanente. Era supervivencia. Una amiga de recursos humanos le ofreció la oportunidad. Salario mínimo a corto plazo, sin beneficios. Pero tenía una ventaja: vuelos en lista de espera gratis. Y en sus días libres, Laia se sentaba en la parte trasera de los aviones vacíos con un libro de psicología en el regazo, subrayando las palabras que no entendía, decidida a aprender de todos modos. Nadie en ese vuelo conocía su historia. Pero cuando dio un paso al frente, con las manos firmes, la voz serena y el corazón abierto, no importó. Porque en ese momento, Yaya James no era solo una camarera negra intentando hacer lo impensable. Era la única persona en ese avión que sabía exactamente lo que necesitaba ese bebé. El día había comenzado como cualquier otro para Laia James. Rápido, llena y apenas puntual. Acababa de terminar un turno doble en el restaurante abierto las 24 horas de International Boulevard, donde el café nunca. El tren dejó de fluir y las propinas apenas alcanzaban para la gasolina. Le dolían los pies y el olor a papas fritas y lejía aún se le pegaba a la ropa. Se dirigía a casa para dormir unas horas cuando su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Se necesita personal de emergencia para las 8:45 de la mañana, de JFK a SFO. Uniformado. Se proporcionó un sustituto único. Interesado. Laia dudó. Su cabeza gritaba: no. Su billetera decía lo contrario. Respondió: voy en camino. Para cuando llegó al JFK, el sol salía sobre la terminal, proyectando largas sombras sobre los pisos pulidos. Se cambió en el vestuario del personal, se alisó los rizos en un moño apretado y se echó agua fría en la cara. Se miró al espejo. Cansada. Sí, pero con energía. Podía con esto. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un ático de lujo con ventanales que iban del suelo al techo y daban a Central Park, Grant Whitmore se enfrentaba a un caos diferente. Era un hombre que medía la vida con datos, ganancias trimestrales, informes de accionistas, contratos de fusión. Pero esa mañana, todos sus números le fallaron porque ninguno explicaba cómo una bebé alimentada con biberón, acostumbrada a dormir y con pañales de alta calidad, aún podía llorar a todo pulmón. A ella le estaban saliendo los dientes, estaba cansada o percibía su estrés. No lo sabía. Lo único que Grant sabía era que su niñera había renunciado hacía 2 días. Su exesposa había tomado su jet privado a Tokio sin previo aviso, y su asistente de clase ejecutiva le había reservado un vuelo comercial, diciendo que sería una buena imagen para la prensa. Odiaba las apariencias. Odiaba aún más estar fuera de control. Grant llevaba a ella como si fuera de porcelana, aterrorizado de romperla, o peor aún, de no ser suficiente. Mientras caminaba por la fila VIP del aeropuerto JFK, la gente lo reconocía. Siempre lo hacían. Asintió con la cabeza y sonrió brevemente, pero su mente daba vueltas. La idea de gestionar un vuelo de ida y vuelta solo con un bebé le parecía una adquisición hostil sin una junta directiva que lo respaldara. Justo antes de embarcar, sus caminos se cruzaron por primera vez. Laia estaba revisando el inventario en la cocina trasera cuando se giró y casi choca con él. Sonrió instintivamente. Él no se dio cuenta. Tenía la mirada fija en ella, que empezaba a inquietarse. Fue un momento breve, rápido, olvidable. Pero a veces los momentos que no recordamos son los que lo cambian todo.
Empezó solo 20 minutos después del despegue. Suave al principio, casi como un chillido. Grant apenas lo notó al principio. Ellie se removió en sus brazos, dejó escapar un pequeño gemido, luego otro. Le ajustó la manta, le ofreció el chupete y la balanceó suavemente como sugerían los blogs de crianza. Pero en cuestión de minutos, los gemidos se convirtieron en llanto. Entonces los llantos se intensificaron hasta convertirse en gritos a todo pulmón, cortando el zumbido de los motores y presionando los nervios de cada pasajero como agujas. Grant sintió que se le encogía el corazón. No era solo inquietud. Era el tipo de llanto que salía de lo más profundo. El tipo que no se detenía con juguetes ni distracciones. Le revisó el pañal, lo limpió, le ofreció un biberón, lo rechazó, se desabrochó el cinturón de seguridad y se quedó caminando torpemente por el estrecho pasillo de primera clase mientras susurraba cada palabra tranquilizadora que recordaba. A ella no le importó. Gritaba como si las paredes de la cabina se estuvieran cerrando. Como si intentara decirle al mundo entero algo que se negaba a oír. Los auxiliares de vuelo intentaron ayudarla. Uno le ofreció un biberón caliente. Otro intentó mecerla. Un tercero le dio a Grant un spray para dormir con aroma a lavanda con una sonrisa forzada. Nada funcionó. Un hombre al otro lado del pasillo gimió audiblemente y se echó una manta sobre la cabeza. Una mujer con tacones y un pañuelo de Chanel apretó sus auriculares antirruido y suspiró con exagerada desesperación. Alguien murmuró, «Por eso no vuelo en vuelos comerciales». Grant sintió que le subía la fiebre. Conocía las miradas, conocía el juicio. Un bebé llorando en un avión no era noticia, pero un multimillonario incapaz de cuidar de su propio hijo. Eso sí que sería noticia. Volvió a pasearse, haciendo que ella se balanceara con más fuerza, intentando calmarla para calmarse él. El sudor le corría por la sien. Apretó la mandíbula tras la cortina, de vuelta en clase turista. Laia lo oyó todo. Había oído llorar a bebés antes en tiendas, restaurantes, en la guardería de la iglesia cuando las madres no podían quedarse mucho tiempo. Pero esto era diferente. No era solo un bebé. Era un bebé en apuros, rodeado de gente que no sabía cómo oírla. Laia cerró los ojos, contó el ritmo del llanto, sintió que el tono subía. Recordó ese sonido. Una vez había mecido a su hermanito en noches como esta. Su pequeño cuerpo temblando, los pulmones llenos de dolor, todo su mundo desequilibrado. Miró hacia la parte delantera del avión, hacia el ruido, y algo se movió en su pecho. No podía quedarse quieta. Ya no. Para la segunda hora, el ambiente en primera clase había pasado de la frustración a la furia. Ella seguía gritando, con la cara roja como la sangre, los pequeños puños apretados como si estuviera luchando contra el aire. Grant parecía un hombre desmoronándose lentamente en público, con el pelo despeinado y la camisa arrugada. Estaba de pie, con los ojos inyectados en sangre. Volvía a pasearse, murmurando para sí mismo, suplicando en voz baja, meciendo a ella con movimientos irregulares y desesperados. Los pasajeros a su alrededor ya no ocultaban su desdén. El hombre del otro lado del pasillo se inclinó hacia la azafata, en voz baja pero cortante. No hay alguna regla sobre la expulsión de pasajeros problemáticos. Una mujer 2 filas atrás añadió, esto es primera clase, no una guardería. Pagamos por comodidad. Otra intervino, sin siquiera intentar susurrar. Hay gente que no debería volar si no puede controlar a sus hijos. Grant los oía a todos. Cada comentario le golpeaba como una bofetada. Había creado empresas desde cero, negociado acuerdos multimillonarios, se había enfrentado a analistas de Wall Street e inversores extranjeros, pero nada lo había preparado para la vergüenza de no poder consolar a su propia hija frente a una cabina llena de desconocidos que observaban y susurraban. De vuelta en la cocina, Laia cambió el peso de un pie al otro, agarrando una bandeja de tazas vacías que no había tenido tiempo de limpiar. También oyó cada palabra. Y lo sintió. El sutil cambio que se producía cuando una sala se volvía en contra de alguien.
No se trataba solo del llanto de un bebé. Se trataba de estatus. Se trataba de imagen. Se trataba de quien recibía la gracia y quien no. Y cuando descorrió la cortina y salió al pasillo, cargando solo con calma y claridad, el aire se enfrió. Caminó hacia el asiento 1A, sin vacilación, solo con una silenciosa fuerza en su paso. Pero antes de que pudiera hablar, un hombre con una chaqueta planchada se inclinó hacia su compañero de asiento y dijo en voz baja, lo suficientemente alto como para dar en el clavo: bueno, veamos si la ayuda puede hacerlo mejor que el multimillonario. Laya lo oyó. No se inmutó. Había oído cosas peores. Las palabras resbalaron como agua, pero no porque no importaran. Porque ella se negó a darles poder. Cuando llegó junto a Grant, éste la miró. Twist revealed racist stories. Sobresaltado, exhausto, con un niño sollozando y 1000 disculpas tácitas en los ojos. Creo que puedo ayudar, dijo ella con voz firme. Él parpadeó, confundido, luego desesperado, luego escéptico. Ella lo vio todo, el destello de duda, el cálculo en sus ojos, la vacilación que no se debía realmente a sus cualificaciones, sino a su piel, su uniforme, su lugar en el avión. Aún así, permaneció allí quieta, segura, porque cuando todos la juzgaban, Yaya James escuchaba, no al ruido, sino al bebé y a lo que no se decía. Durante un largo rato, Grant se la quedó mirando. Laya permaneció allí, con las manos abiertas, sin empujar, sin suplicar, solo ofreciéndose. Los gritos de ella resonaron en las paredes curvas de la cabina, y estaba claro que algo tenía que ceder. La azafata miró a Grant en silencio, preguntándole si debía intervenir. Negó con la cabeza lentamente y luego asintió a Laya. Adelante, dijo con voz seca, casi derrotada. Con cuidado, ya extendió la mano hacia la bebé. Grant dudó, apretando ligeramente los brazos, como si una parte de él aún no estuviera lista para confiar en una extraña, especialmente en una con delantal, especialmente en una que la cabaña no esperaba ver sosteniendo a su hija. Pero otro grito de ella rompió su orgullo y la soltó. Laya tomó a la bebé con cuidado, acunándola contra sí. Con una mano sostenía el cuello de ella. Con la otra, la curva de su espalda. Sus movimientos eran practicados, instintivos, no rígidos como en los videos de entrenamiento, sino cálidos, fluidos, humanos. No la silenció. La bebé no rebotó ni entró en pánico. Simplemente acomodó a ella contra su hombro y comenzó a tararear en voz baja, rítmica, casi como un latido. La cabaña quedó en silencio. No porque ella hubiera dejado de llorar todavía, sino porque algo en la forma en que Laya se movía, su quietud, su control, cambió la atmósfera de la habitación. Golpeó suavemente la espalda de ella con los dedos, no al azar, sino con intención. Puntos de presión, patrones de respiración. La madre de Laya lo había llamado escuchar con el cuerpo. Era algo más que solo calmar. Se trataba de concentrar la energía en los bebés, regulando su ritmo mediante la calma, no el ruido. Y poco a poco funcionó. El llanto de ella cambió. Se suavizó hasta convertirse en hipo. Aflojó los puños. Su respiración se estabilizó. En cuestión de minutos, se quedó en silencio. Con los ojos entrecerrados, la cabeza apoyada en la clavícula de Hila. La tormenta pasó con una última exhalación temblorosa. En primera clase, todos con la boca abierta, las cejas arqueadas. Un par de pasajeros se miraron confundidos. Un hombre que se había quejado antes se aclaró la garganta y apartó la mirada. Grant la miró fijamente como si estuviera presenciando un milagro. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, con voz apenas audible. Laya no respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupada susurrándole algo a ella. Palabras suaves y tranquilizadoras que nadie más debía oír. Luego, con calma, levantó la vista. A veces decía, no necesitan un biberón, ni un grito, ni un plan de 5 puntos. Solo necesitan a alguien que no tenga miedo de sentir lo que ellas sienten. Nadie respondió.
No de inmediato. Porque lo que habían presenciado no era llamativo. No era ruidoso, pero era algo que no podían explicar y que nunca olvidarían. Había sucedido algo inimaginable, y una mujer negra con delantal lo había hecho. Grant Whitmore nunca había sentido semejante silencio. Ni en una sala de juntas, ni durante una rueda de prensa, ni siquiera en la intimidad de su ático. No era solo la ausencia del llanto de ella. Era algo más, un silencio que parecía ahogado. Observó cómo Laia mecía suavemente a su hija, moviéndose al ritmo de la sutil turbulencia del avión. Su zumbido se había desvanecido, pero el efecto persistía. Ella dormía ahora, con su manita apoyada en el hombro de Laia como si siempre hubiera estado allí. Grant se aclaró la garganta, con la voz repentinamente insegura. ¿Cómo supiste qué hacer?, preguntó, con la mirada fija en su hija. Laia no levantó la vista al principio. Ajustó la manta de ella, comprobó su respiración y finalmente lo miró a los ojos. Mi hermanito, dijo en voz baja. Nació 3 meses antes de lo previsto. Pequeñito, no podía dormir más de 1 hora sin gritar. Los médicos nos dieron gráficos y rutinas, pero nada funcionó. Mi madre lo aprendió a las malas. Solía decir, no se calma a un bebé con las manos. Se calma con el sistema nervioso. Grant parpadeó. Eso no era algo que se aprendiera en Yale. Laia continuó, en voz baja pero firme. Se trata de corregulación. Si yo estoy ansioso, ella está ansiosa. Pero si estoy centrado, puede sentirlo aunque aún no lo entienda. Los bebés no necesitan ruido. Necesitan regalos. Grant exhaló lentamente como un globo que se desinfla. Tengo expertos, todo un equipo, pediatras, especialistas en sueño, especialistas en desarrollo infantil. Nadie me lo había dicho nunca. Laia esbozó una pequeña sonrisa, amable, pero sin disculparse. A veces, las personas más cercanas al problema no son las que salen lastimadas. Eso lo afectó. Miró a ella, que por fin descansaba. Sus mejillas ya no estaban enrojecidas y su respiración era suave y regular. Nunca duerme así conmigo, admitió. Laia no respondió con lástima. Respondió con la verdad. No estás haciendo nada malo, dijo con dulzura. Simplemente no estás acostumbrada a escuchar así. No se trata de curarla. Se trata de encontrarla donde está la redención y la reforma. La camarera negra. Grant se recostó en su asiento, con la mirada perdida. Por primera vez en días, quizás semanas, no pensaba en plazos ni titulares. Pensaba en la conexión real, y en cómo una desconocida le acababa de enseñar más en 10 minutos que todos los libros, blogs y planes de negocios. Las luces de la cabina se habían atenuado, anunciando el comienzo de un momento de tranquilidad. Pero la energía en el asiento 1A era todo menos común. Laia seguía sosteniendo a ella, que ahora dormía con la calma de un bebé, que por fin se sentía escuchada. Su pequeño pecho subía y bajaba contra la clavícula de Laia, sus dedos se curvaban en la tela del delantal como si fuera su manta favorita. Grant se sentó junto a ellos, en silencio, estudiando a la mujer frente a él con una nueva clase de enfoque. No la mirada analítica de un director ejecutivo, sino la mirada inquisitiva de un padre que sabía que estaba en presencia de alguien excepcional. ¿Te importa si pregunto? Empezó con cuidado. ¿Es este tu trabajo de tiempo completo? Laia soltó una risita. No exactamente. Normalmente trabajo de camarera en un restaurante de Oakland. Hoy era un turno de reemplazo. Necesitaban a alguien. Necesitaba él. Dinero. Grant asintió lentamente, apretando un poco la mandíbula. ¿No tienes formación en desarrollo infantil temprano?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Sin títulos. Todavía no, dijo ella. Estoy tomando clases en un colegio comunitario a tiempo parcial, con la esperanza de convertirme en terapeuta pediátrica algún día. Es un largo camino, pero estoy avanzando. La miró,
parpadeando como si algo hubiera encajado. Deberías dirigir una guardería, dijo, casi para sí mismo. Laia sonrió cortésmente, pero mantuvo los pies en la tierra. Había oído elogios antes. De esos que la gente da cuando se sorprende de que alguien como ella sepa algo que no esperan. ¿Y tú?, preguntó, cambiando la pregunta con suavidad. Siempre viajas con un bebé. Y un ataque de pánico. Grant soltó una risa seca. No, definitivamente no. Normalmente vuelo en privado, solo, y respondo correos electrónicos antes de alcanzar la altitud de crucero. Ella levantó una ceja. Y hoy él miró a ella. Hoy aprendí que no sé escuchar. No de la manera que importa. Durante unos minutos permanecieron sentados en un silencio que no era incómodo. Era cómodo, familiar, como una conversación entre dos personas que entendían lo que significaba llevar más de lo que nadie sabía. No eres como esperaba, dijo Laia sutilmente, luego hizo una pausa. Es decir, los multimillonarios no suelen hacer preguntas reales. Él la miró. Tú tampoco eres como esperaba. Sus miradas se encontraron. No románticamente, ni dramáticamente, solo con sinceridad. Dos personas de dos mundos completamente diferentes. Una con zapatos de diseñador, otra con sierras antideslizantes. Y de alguna manera, en medio del cielo, habían encontrado un punto en común. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque decidieron ignorar todo lo que les decía que no lo hicieran. La señal del cinturón de seguridad sonó suavemente en lo alto, pero ninguna de las dos. De ellos se movieron. Todavía no, porque por primera vez en todo el vuelo, el avión no se sentía dividida. Se sentía humana. La pieza no duró mucho. Justo cuando Laia comenzaba a transferir con cuidado a la bebé dormida de vuelta a los brazos de Grant, una voz aguda interrumpió el con. Señorita James, dijo una mujer con una chaqueta impecable, entrando en la cabina de primera clase con un portapapeles bajo el brazo. Su tono no era fuerte, pero tenía peso, de esos que hacen que la gente se siente más erguida. Laia se giró, tensando instintivamente su postura. ¿Puedo hablar con usted en la cocina?, preguntó la mujer, aunque sonó más como una orden. Grant miró a Laia, luego a la mujer, percibiendo la tensión. ¿Todo bien?, preguntó. La mujer sonrió tensamente, pero no a él. Esto no tardará mucho. Laia le devolvió a ella a Grant, quien ahora acunaba a su hija con una extraña mezcla de orgullo y preocupación. Laia siguió al supervisor hasta la parte trasera del avión, pasando junto a filas de pasajeros dormidos y luces de lectura parpadeantes. La cocina estaba oscura y fría, el zumbido de los motores se hacía más fuerte. La puerta se cerró tras ellos. ¿En qué estabas pensando?, siseó la supervisora, y su máscara profesional se desvaneció en cuanto se perdieron de vista. No estás autorizada a entrar en primera clase a menos que tu jefe de sección te lo indique directamente. Trabajabas en clase turista. Laia se mantuvo firme. Estaba intentando ayudar. Ese no es tu trabajo. La mujer espetó. Te pasaste de la raya. Y peor aún, cargaste al hijo de una pasajera VIP sin autorización. ¿Entiendes lo grave que es eso? A Laia se le hizo un nudo en la garganta. Quería explicarse para defenderse, pero sabía cómo era esto. Había estado en suficientes habitaciones como esta. Pequeñas, frías, con alguien con blazer señalando reglas que siempre parecen ceder ante los demás. No pensé que ayudar a un bebé que lloraba necesitara permiso, dijo en voz baja. La supervisora cruzó los brazos. Sí, lo hace cuando ese bebé pertenece a alguien con un equipo legal privado y una imagen pública. Podrías habernos costado todo. Laia no respondió. Solo miró al suelo y respiró hondo. Entonces, desde atrás, se oyó una voz. Salvó a mi hija. Se giraron. Grant estaba en la entrada de la cocina. Ella dormía en sus brazos, con una expresión indescifrable. No solo ayudó. Salvó el vuelo. Me salvó a mí.
¿Y si crees que me voy a quedar callada mientras la única persona que realmente resolvió un problema es castigada por hacer su trabajo mejor que nadie? Te equivocas. La supervisora abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Y una cosa más, añadió Grant, acercándose. Si esto queda en sus antecedentes, hablaré con tu departamento legal. Laya lo miró atónita. La supervisora forzó una sonrisa. Su voz, de repente, se volvió empalagosa. Por supuesto, señor Whitmore. Seguro que podemos aclarar las cosas. Mientras la mujer desaparecía por el pasillo, Grant miró a Laya. ¿Estás bien? Asintió lentamente. No tenías que hacer eso. Sí, dijo. Lo hice. Regresaron a primera clase en silencio. Ella seguía durmiendo, su pequeña mano ahora enroscada alrededor de la corbata de Grant. La cabina se había calmado, el caos de antes era ahora un recuerdo lejano. Algunos pasajeros dormitaban, otros revisaban sus teléfonos, pero algunos observaron cómo Laya volvía a sentarse en el espacio vacío junto a Grant, esta vez sin dudarlo. Grant acomodó a ella con cuidado y luego miró a Laya. Durante un largo rato, no dijo nada. Su expresión era pensativa, inquisitiva. Finalmente, habló. ¿Alguna vez has considerado trabajar con niños a tiempo completo? Laya parpadeó, sorprendida. O sea, sí, ese es el sueño. Estoy estudiando para ello. Despacio. ¿Por qué despacio? Soltó una risa silenciosa. Porque los libros cuestan dinero. Porque las clases en la universidad comunitaria se llenan rápido. Porque el alquiler, la comida y cuidar a mis hermanos son lo primero. Grant asintió como si entendiera más de lo que ella esperaba. ¿Qué haría falta para que sucediera más rápido? Preguntó. Laya dudó. Un milagro. Sonrió, pero luego su tono cambió. Ahora más serio. No estoy ofreciendo caridad, dijo. Pero sí creo en invertir en personas que demuestran que saben lo que hacen, incluso cuando el mundo aún no lo ve. Arqueó una ceja, sin saber a dónde iba esto. Soy dueño de una red de centros de desarrollo temprano en California, explicó. Nos centramos en el cuidado infantil de alta emoción, con enfoque en el trauma. Hemos estado buscando a alguien para dirigir un nuevo programa piloto en San José. Hasta hace una hora. No sabía quién era esa persona. Laya se quedó sin aliento. Te ofrezco un puesto, dijo sin rodeos. Una pasantía remunerada para empezar, con la matrícula completa cubierta en cualquier escuela que elijas. Asistencia para la reubicación y mentoría de nuestro equipo principal. Ella lo miró atónita. ¿Por qué yo? Porque hiciste lo que nadie más pudo, dijo. No solo por ella, sino por mí. Laya bajó la mirada hacia sus manos, procesándolo todo. Su mundo acababa de cambiar, no gradualmente, sino en una sola frase. Necesitaría tiempo, susurró, para pensar en llamar a mi familia y creer que esto es real. Grant asintió. Tómate tu tiempo. Pero ahora mismo, no te ofrezco esto por lo que hiciste por mí en el avión. Te lo ofrezco por quien ya eres. Laya no habló. No podía. Pero en el fondo, algo en su cabeza ya decía que sí. Una semana después, el sol de la mañana proyectaba una suave luz a través de las amplias ventanas del Centro de Desarrollo Infantil Harmony en San José, California. Las puertas principales se abrieron a las 8 de la mañana en punto y entró Yaya James. Sin delantal, sin etiqueta de la aerolínea, sin bandeja en sus manos. Solo una blusa limpia con cuello, jeans oscuros y una sencilla bandolera al hombro. Sus rizos estaban más sueltos, más relajados. Ella aún más centrada. No parecía que estuviera entrando en su primer día de trabajo. Parecía que estaba entrando en el lugar al que pertenecía. La recepcionista la recibió con una cálida sonrisa. Debe ser la señora James, el señor Whitmore te espera. Laya asintió, apretando la correa de su bolso con un poco más de fuerza. Apenas había dormido la noche anterior, no por los nervios, sino por la sorpresa.
Su llamada a su familia, el silencio atónito al otro lado de la línea, las lágrimas de felicidad de su tía, la incredulidad en las voces de su hermano. Todo se repetía en su cabeza. Había dicho que sí, no solo a un trabajo, sino a una oportunidad, una real. Mientras caminaba por el centro, pasó junto a aulas coloridas llenas de peluches, risas de bebés y música relajante. Las paredes estaban pintadas en tonos cálidos. El aire olía a talco para bebés y fruta fresca. Y todo parecía construido con intención. En la guardería trasera, encontró a Grant. Estaba de pie junto a una ventana, meciendo suavemente a ella en sus brazos, con su carita apoyada en su hombro. Cuando vio a Laia, se le iluminó el rostro. «Lo lograste», dijo simplemente. «Lo logré», respondió ella con voz firme. Miró a su hija y sonrió. «Ha estado un poco inquieta esta mañana. ¿Quieres saludar?» Laia extendió la mano instintivamente, moviéndola con gracia. Ella abrió mucho los ojos al verla y emitió un suave y delicioso sonido, entre una risa y un golpe de gracia. «Recuerda», dijo Grant, sorprendido. «Los bebés recuerdan la seguridad», respondió Laia. Aunque aún no tuvieran las palabras, se quedaron allí un momento. No jefe y empleado, ni multimillonario y camarera, solo dos personas unidas por las circunstancias, ahora conectadas por elección. Y en esa habitación silenciosa, con el suave ritmo de la respiración de un bebé entre ellos, la decisión ya no se sentía abrumadora, era un acierto. La vida no siempre recompensa la voz más fuerte ni el título más elegante. A veces recompensa la quietud, la presencia, el coraje de escuchar cuando nadie más lo hace. Se suponía que Laia James no debía estar en ese plano. No se suponía que estuviera en primera clase, y ciertamente no se suponía que fuera la persona que hiciera que un multimillonario se detuviera, reflexionara y creciera. Pero la vida tiene una forma de cambiar el guión cuando menos lo esperamos. Ese día, en el cielo, rodeada de juicios susurrados y reglas invisibles, Laia no pidió permiso para hacer lo que sabía que era correcto. Dio un paso al frente no para demostrar algo, sino para responder a una necesidad. Y gracias a eso, una niña encontró consuelo. Un padre encontró humildad. Y una mujer que siempre había sabido su valor finalmente vio a alguien más reconocerlo también. Esta no es solo la historia de un bebé que llora. Es un recordatorio de que la empatía no es un servicio reservado para los ricos. Que la sabiduría no siempre viene con un título. Que a veces la persona que pasas por alto es la que tiene la respuesta. Así que la próxima vez que estés en tu propia versión de primera clase, ya sea en el trabajo, en casa o en la vida, tómate un momento, mira a tu alrededor, quien aparece discretamente, quien mantiene la calma sin ser el centro de atención. Esa es tu Laia. Y tal vez, solo tal vez, la de alguien más. Si esta historia te conmovió, si crees que el momento justo puede cambiar una vida, tómate un segundo para compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario abajo y dinos desde dónde lo ves. Leemos a todos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete porque cada semana compartimos historias reales como esta. Historias de corazón, de esperanza y de héroes inesperados. Esta es una historia negra, pero más que eso, es humana. Y esto es solo el comienzo.